Buenos días, mi nombre es Jessica López y el día de hoy les voy a explicar el tema de una bacteria que se llama Salmonella. Esto es para mi clase de microbiología médica. El contenido que vamos a abarcar en esta presentación es una introducción sobre qué es la microbiología, algunas generalidades de las bacterias y las características principales de Salmonella, su hábitat, la importancia clínica, cuáles son los síntomas que causa, los alimentos en los que se encuentra y la prevención y el control. Bueno, primero la microbiología. Esto es una introducción para lo que vamos a tratar. Esta es una ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos que son invisibles al ojo humano y para ello se requiere un microscopio. ¿Cuáles son estos organismos que se estudian? Son los virus, las bacterias, que es la que vamos a ver ahora, los hongos, las algas y algunos protozoarios. ¿Protozoarios? ¿Qué es eso? Preguntas para ti. Bueno, aquí tenemos algunas generalidades de las bacterias. ¿Qué son? Las bacterias son organismos unicelulares, que quiere decir que están compuestos de una sola célula, ¿sí? Hay organismos que son muchas células como nosotros y hay otros que son de una sola célula. Y no tienen núcleo definido. ¿A qué me refiero con esto? Este es un esquema de lo que es una bacteria y esas bacterias tienen un ADN que no está encerrado en una cápsula, ¿sí? O sea que está nada más ahí. A esto se refiere. Otra de las generalidades o características de las bacterias es que tienen movimiento. ¿Movimiento por qué? Porque tienen estructuras que son, puede ser esta, que se llama flagelo, o este que se llama pili, o cilios. Y bueno, estos les permiten a las bacterias moverse. ¿Qué tamaño tienen las bacterias? Las bacterias tienen tamaños de micras, que esto es la milésima parte de un milímetro, perdón. Bueno, aquí tenemos un esquema en el que, creo que este ya lo habían visto, en el que aquí hay un pelo humano que mide 50 a 180 micras, más o menos. Y bueno, aquí podemos ver la comparación con un grano de arena, con un grano de sal, con la sangre. Y bueno, hasta acá, bueno, estas son las gotitas respiratorias. Y hasta aquí tenemos a las bacterias, que miden de 1 a 3 micras, ¿sí? Imagínense la comparación del cabello y de las bacterias. O sea, las bacterias no se ponen. ¿Cuáles son las agrupaciones de las bacterias? A estas se le conocen como Streptococo, Streptobacilo, Diplococo, en adelante. ¿Por qué? Porque hay algunas formas de las bacterias que están más adelante. Aquí tenemos las formas de las bacterias. Hay algunas que son circulares, que se los conocen cocos, como un coco. Diplococo, porque son dos cocos. Streptococo cuando son en cadenitas. Hay formas de bacilo que son como bastones, como óvalos. Diplobacilos cuando son dos bacilos. Streptobacilos que son cadenas y así. También hay otras formas que son distintas, que son las espiroquetas, como espirales, aquí se ven, y como vibrios, que son como en forma de coma. Otra de las características de las bacterias es que presentan algo que se llama Gram. ¿A qué nos referimos con esto? Las bacterias se pueden teñir para que las podamos ver al microscopio. Entonces pueden ser Gram positivas o Gram negativas. Esto dependiendo del color en el que se tiñen. Por ejemplo, aquí tenemos las Gram positivas, que son color morado, y las Gram negativas, que son color rojo. Los colorantes que se utilizan aquí es el safranina, así se llama la safranina, que tiña las bacterias moradas, y otro que se le llama safranina y... No, al contrario. Safranina las tiñe rojas y el cristal violeta color morado. Bueno, sí, vamos a comenzar con la bacteria que vamos a estudiar ahora, que se llama Salmonella, ¿sí? ¿Y qué son esas cosas que le cuelgan? Estos son los flagelos. Elen, Les permite moverse. lo que era la página que era
La bacteria Salmonella pertenece a una familia que se le llama Enterobacteria. ¿Por qué? Porque estas viven en el intestino delgado de los organismos. Esta familia en específico se utiliza como un indicador en la industria de alimentos para aquellas bacterias que te van a demostrar que hay una contaminación del alimento. ¿Sí? También se utiliza para evidenciar una higiene pobre o un inadecuado procesamiento o contaminación de los alimentos. Las bacterias, yo les comenté ahorita que hay gram positivas si son moradas y negativas si son rojas. Esta es una gram negativa, entonces se tiñe de color rojo. ¿Sí? Tienen forma de bacilo, o sea de bastoncitos como se ven aquí. Son móviles, aquí tienen los flagelos y los cilios, por eso se pueden mover y también esas estructuras les sirven para adherirse al intestino. Okay. ¿Por qué tienen tantos pelitos alrededor de todo? Porque eso les permite moverse, así se mueven, son como sus patitas. Bueno, aquí están, les dije que son como bastoncitos que se tiñen de rojo y tienen, por ejemplo, aquí si pueden ver, están en cadenas. Estos se llaman estreptobacilos y así los van a ver, así se ven al microscopio. Bueno, en cuanto a su crecimiento, necesitan, bueno, hay organismos que pueden crecer en presencia de oxígeno, otros que no requieren oxígeno, y en específico esta bacteria tiene un metabolismo que es anaerobio facultativo. ¿A qué se refiere esto? A que pueden crecer en condiciones donde no hay oxígeno, no necesitan oxígeno, pero lo pueden soportar. Por eso aquí está el crecimiento. ¿No pueden tomar agua? No. ¿Dónde es su hábitat? Yo ya les dije que vive en el intestino de humanos y de animales o en las heces. Puede sobrevivir hasta años porque se adapta rápidamente al medio donde crece. También está en el agua, en el suelo o en las superficies. Y bueno, Salmonella no es muy resistente a las condiciones ambientales y no puede resistir a la luz solar intensa, ni a condiciones de desecación, ni a concentraciones elevadas de sal o altas temperaturas. Y bueno, estas son las desventajas de las bacterias, pero es una ventaja para el ser humano porque quiere decir que si se encuentran alimentos y tú cocinas el alimento correctamente, no se va a encontrar esta bacteria. ¿Cuál es la importancia clínica? La salmonela causa una enfermedad que se llama salmonelosis. Esta se transmite por animales y también por una gran variedad de alimentos. Puede llegar a ser mortal en niños muy pequeños, en ancianos y personas con un sistema inmune que está débil. El Centro de Control de Enfermedades dice que al año esta bacteria causa 1.35 millones de infecciones, causa 26.500 hospitalizaciones y 420 muertes al año. ¿Pero en dónde? En todo el mundo. Esta es una gráfica que muestra las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Está al 100% y la salmonela causa casi la mitad de las enfermedades por alimentos. Hay dos especies en específico de salmonela que causan estas enfermedades y una es Salmonella enteritidis y la otra es Salmonella typhimurium, que causa la Salmonella tifoidea. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está enferma con salmonela? Esta es una enterocolitis aguda, o sea, dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito. Estos son los síntomas más comunes y ocurren después de que la persona consume un alimento. Ahora vamos para allá. ¿Cuáles son los alimentos que se asocian o en los que hay riesgo para que una persona se infecte con salmonela? La carne de res,
pastel de carne, huevos, pollo empanizado, qué rico, carne de cerdo, qué rico, y frutas y verduras. Pero bueno, yo ya les mencioné que este es un indicador de, pues, de qué tan limpias están las instalaciones o de qué tan bien manipula la gente al cocinar los alimentos. ¿Cuál es la prevención y el control? Hay algunas medidas preventivas que evitan que la bacteria llegue a los alimentos y también sirven para poder minimizar que los demás alimentos se comiencen a contaminar. En las aves destinadas al consumo, por ejemplo el pollo, se deben hacer estudios para eliminar a las aves que son portadoras de estas bacterias, para que no lleguen a los alimentos después para minimizar riesgos. También en aquellos, por ejemplo, restaurantes o lugares donde se elaboren productos con huevo o alimentos crudos, debe haber mucha limpieza en los utensilios, en todo lo que se va a utilizar, en el equipo, en las superficies, todo debe estar correctamente limpiado. El lavado de manos antes y después de manipular estos alimentos, por lo que los trabajadores en las granjas o en restaurantes o así deben también tener mucha higiene para evitar que sus consumidores se contagien con salmonela. También es un lavado con agua abundante de frutas y verduras que van a consumirse crudas. Por ejemplo, puede encontrarse salmonela en los puestos de frutas, por eso es muy, muy peligroso. Y ¿De carne? También de carne, en las carnicerías, por ejemplo. De huevo. Debe evitarse la contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Si tú tienes un alimento crudo, tú tienes que cuidar que este alimento crudo esté separado de los alimentos que están cocidos. Porque si tú estás manipulando, agarrando la carne cruda y luego vas y agarras una comida que ya está hecha, pues ahí vas a contaminar con la bacteria a los demás alimentos. Un cocinado completo. Bueno, aquí se me olvidó pasar las imágenes. La limpieza. El lavado de manos. Y el evitar lo más posible los alimentos que no estén bien cocinados. Sí. Porque entre más crudo esté, entre más rojito, aunque algunos prefieren ese tipo de cortes, pues es peligroso para este tipo de bacterias. Y se debe cuidar que al menos el cocido esté encima de los 71 grados Celsius en el centro de los alimentos. Por eso también a veces los chefs profesionales tienen que tener su termómetro y cuidar la temperatura para pues evitar todo este tipo de problemas. Hemos terminado, hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas y ahora sí, pregúntenme. ¿Qué son esas cosas rojas que le cuelgan? Ok, esas cosas rojas que le cuelgan se llaman flagelos, ¿sí? Flagelos, y sirven para que las bacterias se muevan, ¿sí? ¿Y el SPP? Ok, ¿qué es el SPP? Las bacterias tienen nombres, ¿sí? Al igual que los animales, O sea, igual que las personas. coronavirus. Sí, tienen nombres. Y esta bacteria puede tener, haz de cuenta que este es su nombre y puede tener un apellido, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Pero hay muchas bacterias que se llaman salmonela. Ya les dije ahorita, hay una que se llama salmonella enteritidis, así se llama. Salmonella es su nombre, enteritidis su apellido, ¿sí? Y hay otra que se llama salmonella typhi. Salmonella es su nombre y typhi el apellido, ¿sí? Pero aquí, como yo estoy hablando en general de todas las que se llaman salmonella, se escribe esta palabra para decir salmonella y otra, ¿sí? Es como decir Sebastián López, pero puede haber muchos otros Sebastián, ¿sí? Entonces yo le voy a poner Sebastián SPP, ¿sí? Para decir a los demás. Okay. Otra pregunta. Pregunta. Pon la... Siguiente pregunta, mientras le cambio a la presentación. ¿Al hervir los alimentos se desecha por completo la salmonela? Al hervir los alimentos. ¿O al cocerlos? Ah, sí. ¿Sí? O sea, no puede haber riesgo de que quede No, ahí. no, porque... ¿No?
¿Cómo se pueden encontrar, cómo pueden encontrar la salmonela en un alimento, en una empresa? O sea, ¿cómo se dan cuenta en una fábrica, no sé, de galletas, de lo que sea, Ujú. que hay salmonela? Sí, bueno, se hacen muestreos. Por ejemplo, vamos a poner una empresa de carne. Se van a tomar muestras de representativas. O sea, por ejemplo, si yo tengo una tonelada, voy a agarrar, no sé, la cantidad más grande que se pueda agarrar. No voy a agarrar toda la tonelada. Van a tomar pequeñas muestras y esas se van a llevar al laboratorio. Y en el laboratorio pues se hace un procesado que puede ser un licuado de la carne en sí. El proceso en sí no lo conozco completamente, pero básicamente se toman esa carne y luego ya se procesa, se hace un cultivo, se observa el microscopio como se pone en un portaobjetos una cantidad, no sé, una gotita del licuado que se vaya a hacer y se observa el microscopio y ya se observa si hay algunas bacterias, se hacen las tinciones y si se ven pues los colores del morado o el rojito, pues ya vas a ver más o menos qué bacterias. Sigue, Karim. Y en sí se hacen muchas otras pruebas. Hay algunos equipos o dispositivos específicos para ciertas bacterias y hay también para salmonela y te facilita todo o sea, la búsqueda. Entonces ya si da positivo, pues ya ves, sí. Yo tengo 3 preguntas. Bueno, dos. ¿Qué es alimentos asociados? Son los alimentos que les dije ahorita en donde se encontraban las bacterias. A ver, ¿recuerdan algunos de esos alimentos que les dije? Sí, frutas, Ajá. pastel de carne, Ajá. carne, ¡Huevos! huevos. ¿Qué es cuadro clínico? Son los síntomas de la enfermedad. Pregunta. Pon la página última. A ver, ¿por qué en el huevo puede haber salmonela? O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo se puede contaminar el huevo? Porque yo les dije que la salmonela se encuentra en los intestinos de los animales. Ajá. Entre ellos pueden ser las gallinas. Las gallinas. Sí. Entonces, cuando las gallinas van a poner sus huevos, la bacteria ya está en los intestinos, o sea, en sí adentro, y al tenerlos traspasa la cáscara del huevo. Entonces, ahí también leyendo me di cuenta que uno de los métodos de prevención es lavar los huevos antes de cocinarlos. Porque como hay heces y todo de las gallinas, pues, y a veces no se limpian muy bien, a veces te encuentras huevos y así sucios y dices, ay, no me voy a comer la cáscara. Bueno, es muy peligroso porque tú ya lo estás manipulando y pues tú sigues cocinando y tu huevo ya está bien cocido, pero en tus manos entonces sí es muy... Pero en el huevo es donde puede estar la salmonela, ¿es en el cascarón o Sí. también adentro? También adentro. También adentro. Sí, también adentro. Y si, Pero, y pues, si lo cocinas. ándale, si ya lo cocinas, ya, Ya. ahí se queda ya o sea, Se mueren. ya no hay Pregunta. peligro. Algo que no es del tema, pero y cuando te lavas se te puede, o sea, ¿siguen ahí o no? No. Por eso es muy importante el lavado de manos. Ujú. Porque con el jabón, pues ya no hay bacterias. Cuando te las lavas o cuando te ¿Por qué pones no? gel antibacterial. Se van por el drenaje. Y en los mariscos también puede haber salmonela, me imagino que sí. Buena pregunta. Eso no lo sé. Pero pues que son alimentos crudos, es como la carne, Sí. me imagino yo que también en los mariscos, porque y muchos que se los comen, imagínate ¿cómo se llaman estas? Los Las ostiones, se los comen crudos, me imagino Ajá. yo que pues sí, ¿no? A lo mejor salmonela no, pero otras bacterias sí. Ah, ok. Porque, bueno, en eso sí sé que en los alimentos... porque otra cosa, ya. te comes comida cruda. Los camarones, ¿sí dijiste camarones? Pues sí, cualquier Son- marisco. Bueno, son animales que viven en el mar. Ujú. Y yo les dije que salmonela no resiste altas concentraciones de sal. Entonces No, ok. no hay salmonela. Pero Puede hay una que haber se llama otros. vibrio cólera. Ujú. Y esa sí ya Cólera. causa otra enfermedad, Ok. y cólera y así. Ok. Gracias, señorita. ¿Cuál es la última, Vi? ¿Esa?